Hoy tenemos para ti un diseño bastante original, un tejido diferente. Por eso te invito a quedarte hasta el final de esta clase donde te mostraré paso a paso. Comencemos con los materiales. Acá tenemos dos hilos coreanos de 90 centímetros cada uno, de dos colores diferentes. También tenemos un hilo cola de rata. Este también es de 70 centímetros de largo, pero tiene un grosor de 2 milímetros. Los de cola de rata tienen un grosor de 0,8. Acá vamos a unir las puntas de este hilo de cola de rata, que será nuestro hilo central. Este nudo lo llevaremos hacia las puntas lo máximo que podamos. Apretamos fuerte, fuerte, y este hilo que me sobra en las puntas debemos cortar y sellar. El sello es importante para que el nudo no se nos vaya a desarmar en el futuro. Listo, ahora vamos a hacer un segundo nudo, dejando la separación de 6 centímetros. Esta separación siempre la realizo para hacer el cierre corredizo en este lugar. Así les debe quedar a ustedes de nudo a nudo 6 centímetros de espacio. Ahora vamos a tensar muy bien este hilo. Lo tensaremos con nuestra carpeta de ganchos. Pero si tienes cinta adhesiva, ganchitos o lo que tengas disponible, puedes tensarlo para trabajar con comodidad. Recuerda que este es un curso gratis de Aprendí y Emprende con Fabi, así que no esperes más e inscríbete desde ya. Aquí tenemos los dos hilos coreanos, así que vamos a unirlos uniendo las puntas. Por eso coloco los hilos en mis manos de esta forma, para encararlos y así quemarlos al mismo tiempo. Miren cómo lo he colocado. Quemo las puntas al mismo tiempo, espero un poco y luego las pego. Espero para que puedan secarse y luego le doy pequeños toques con los dedos para que queden súper firmes. Ahora este pegue lo colocaré en la parte de abajo de nuestro hilo central, que no se vea, y comenzaré con nuestro tejido. El tejido de hoy es diferente y original. Siempre comenzaré con el hilo de color blanco. Vamos a comenzar el hilo de color blanco por encima, pasando por el medio de los hilos centrales, de arriba hacia abajo, así, y pasaré hacia el lado izquierdo. Miren cómo nos queda. El hilo de color rosa no va por encima, sino por debajo del hilo de color blanco, así, por debajo del hilo de color blanco. Luego pasará por el medio de los hilos centrales de arriba hacia abajo y saldrá por este agujerito del lado derecho. Apretamos y llevamos este primer nudo hacia arriba, bien pegadito al nudo del hilo central, así. Siempre comenzamos con el hilo de color blanco sin importar en el lugar donde se encuentre. Pasamos hacia la derecha por el medio de los hilos centrales y estará por encima del hilo de color rosa. El de color rosa pasará por el medio y saldrá por este agujerito. Apretamos, llevando bien hacia arriba, bien pegadito al nudo anterior. Repetimos nuevamente los pasos. Esto no lo debes olvidar. Siempre debes comenzar con el hilo de color blanco. De arriba hacia abajo pasa por el medio de los hilos centrales y se ubica encima del hilo de color rosa, así. El de color rosa pasa por debajo del hilo de color blanco, por el medio de los hilos centrales y sale por este agujerito. Es muy fácil de hacer. Es muy importante que a la hora de apretar los hilos debes ajustar muy bien de lado y lado, que quede ajustadito, bien apretadito para que no se vaya a ver uno más grueso que el otro. Para que queden todos del mismo grosor, les recomiendo que aprieten los hilos de lado y lado, alando fuerte. Así tendrás un tejido espectacular y todos se verán iguales. Aquí apretamos, ajustamos de lado y lado, alando los hilos de color blanco y de color fucsia y subiéndolo bien pegadito hacia arriba. Si vas a pegar todos los hilos, así lo debes hacer cada uno para que todos queden iguales y tengas un diseño espectacular. Si eres principiante en este maravilloso arte, por favor, observa detenidamente por dónde sale, por dónde entra el hilo para que puedas copiarlo a la perfección. Si necesitas asesoría, hacer alguna pregunta, tienes alguna duda, aprovecha, inscríbete en nuestro curso gratis. Allí en nuestro WhatsApp puedes escribirme, también hacer las preguntas y las dudas que tengas. Puedo atenderte personalmente. También recibirás las clases totalmente gratis, clases originales con diseños que estén a la moda y tejidos diferentes para que puedas practicar y ser toda una profesional en este maravilloso arte. Así podrás empezar a ganar dinero con tus propias manos.
Miren que estoy repitiendo los pasos exactamente como lo hice al principio. Siempre comenzando con el hilo de color blanco, cambiando de posición pasando por el medio de los hilos centrales, de arriba hacia abajo. El hilo de color fucsia siempre pasará por debajo del hilo de color blanco, también pasa de arriba hacia abajo por el medio de los hilos centrales y sale por el agujerito de color blanco, de abajo hacia arriba. Así, miren, por este agujerito de abajo hacia arriba sacamos todo el hilo, apretamos y debemos ajustarlo bien para que quede bien ajustadito a los lados. Miren cómo queda al costado de este tejido. Se ven los dos colores y se ve bastante original. ¿Te imaginas las increíbles combinaciones que puedes hacer con este tejido? Déjame tu comentario aquí en la parte de abajo del video. ¿Qué les parece este tejido nuevo? Y también, ¿qué les parece la forma de realizarlo? Las combinaciones que realizarías, me encantaría verlas. Por eso, te invito a escribirme a nuestro WhatsApp para que puedas compartir tu trabajo. Acá estamos haciendo los mismos pasos, miren. Apretamos fuerte de lado y lado y subimos nuestro nudo bien pegadito al nudo anterior. Y repetimos, siempre comenzando con el hilo de color blanco de arriba hacia abajo por el medio de los hilos centrales, hacia el lado izquierdo. El de color fucsia por debajo del blanco, de arriba hacia abajo por el medio de los hilos centrales y luego sale por este agujerito. Apretamos y repetimos siempre el mismo paso. No debes olvidar, siempre comienzas con el hilo de color blanco. Observa detenidamente cómo lo hago. Quiero aprovechar para enviarle saludo a una de mis queridas arañitas, Adelaida Bordes Benítez. Mi querida Adelaida, gracias por siempre estar atenta a cada una de nuestras clases y por siempre dejar tu comentario. Muchísimas gracias por tu apoyo, para mí es muy importante. Si deseas dejar tu comentario en este video, puedes hacerlo. Es gratis. Aquí en la parte de abajo lo puedes dejar. Recuerda, mis queridas arañitas, que ya está inscrita en nuestro curso gratis. Es muy importante que te suscribas a nuestro canal para que te llegue la notificación cada vez que subamos una clase, sobre todo las clases en vivo. Para suscribirte, solamente debes tocar el botón rojo que está aquí debajo. Cuando lo hagas, aparecerá una campanita. Allí también puedes darle clic y escoger la opción Todas, para que te llegue todas las notificaciones cada vez que subamos un nuevo video y estés presente. No olvides hacer este paso, es muy importante. Acá vemos cómo estamos repitiendo los pasos para que todas las personas, hasta las personas que son principiantes, puedan lograr realizar este original diseño, donde puede observarse los dos colores y se ve bastante original. Cuando lo realicemos debemos hacer el tejido de largo de 16 centímetros. Es un largo estándar, sin embargo yo lo voy a hacer de 14 centímetros, que es perfecta para mi muñeca. Ahora vamos a repetir este paso hasta tener el largo que nosotros queremos. Luego cortamos y sellamos los hilos que nos sobran. Listo, aquí ya tenemos el largo que buscábamos. Ahora toca cortar los hilos y sellar. Debemos dejar un poquito de hilo para hacer un buen sello y así no se nos vaya a desarmar el tejido que acabamos de hacer. La verdad es que me encanta este tejido porque queda súper firme y se ve bastante original. Sé que a tus clientes les va a encantar, así que no dejes de hacerlo. Pon en práctica y observa paso a paso cómo lo hago para que quede perfecto. Acá ya terminamos el sello. Ahora con los hilos de cola de rata, el hilo central, vamos a realizar un nudo bien pegadito al tejido. Este hilo protegerá del tejido al abrir y cerrar la pulsera. Cortamos el hilo a la mitad y realizamos un segundo nudo. Recuerda que el espacio que debes dejar es de 6 centímetros. Listo, así nos ha quedado. Miren lo hermoso que se ve este tejido. Los colores que hacen una combinación increíble, como si fuera 3D. Ahora cruzaremos los hilos de cada extremo. Aquí, en este lugar, vamos a realizar el cierre. Con una hebra de 6 centímetros voy a utilizar hilo coreano y vamos a doblar la puntita. Con el hilo más largo empezaré a rodear todos los hilos de mi pulsera,
dando varias vueltas, una al lado de la otra para que se vaya formando un cilindro. La cantidad de vueltas es dependiendo de tu gusto. Yo voy a realizar varias vueltas, así. Cuando terminemos, este hilo pasará por el bucle que hemos dejado en la parte de arriba. Así que levantemos el bucle y pasará de abajo hacia arriba. Así. Jalamos el otro extremo para cerrar el bucle y así sellar nuestro nudo. Apretamos bien porque estos hilos debemos cortar y sellar. Recuerda que el sello debe quedar lejos de los hilos de la pulsera, así que debes tener mucho cuidado. Me encantaría saber tu opinión. ¿Qué les parece este tejido? Por favor, antes de irte, no olvides dejar en la parte de los comentarios qué les pareció el resultado de nuestro trabajo. Recuerda, cuando hagas el sello del cierre debes comprobar de que desliza de lado y lado. Así que miren cómo desliza perfectamente y hemos tenido un resultado maravilloso. ¿Qué les parece? Miren cómo se ve los tres colores. A mí me gustó muchísimo, así que ya sabes, déjame tu comentario y no olvides compartir esta clase en tus redes sociales o a tus amistades. Y si estás interesada en seguir aprendiendo nuevos diseños, no olvides escribirme a nuestro WhatsApp. Espero vernos en un próximo video, en un próximo proyecto.